todos los que hemos venido a Cristo somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Cuando nuestros primeros padres pecaron, el enemigo puso una falsa identidad, una identidad que no es la que el Señor nos había dado. Pero veamos parte de esa identidad recuperada con nuestro Señor Jesucristo para todos los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, en 1 Pedro capítulo 2, verso 5 primero. Dice el apóstol Pedro, hablando a la iglesia, también ustedes, hablando a la iglesia, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La exhortación de Pedro es, sean edificados como casa espiritual. O sea, una manifestación de lo que es la iglesia es que somos casa espiritual. No somos casa en la carne, no somos carnales. Somos casa espiritual, es decir, una casa mediante la cual el Espíritu de Dios quiere vivir y quiere gobernar toda nuestra vida para que podamos ser aceptables al Señor. Pero también dice que somos un sacerdocio, y ahí está nuestro tema, también para ser un sacerdocio santo. Y luego dice que además de ser un sacerdocio santo, dice para que ofrezcamos sacrificios espirituales. Entonces, cada creyente en el reino de Dios, cada persona que ha aceptado por la fe a Jesucristo y ha venido a ser un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, cada uno es un sacerdote. Veamos la confirmación en el verso 9. En el verso 9 dice, pero ustedes, otra vez hablando de la iglesia, son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Pero cuando nuestros primeros padres pecaron, el enemigo empezó a fabricar otra identidad en nosotros. Y nosotros hemos heredado una identidad que no es la identidad que en el principio, y que aquí también se nos menciona, como una restauración de Dios para la vida del ser humano. Y por eso o nos vamos hacia el orgullo y la autosuficiencia, decimos, no, yo soy una persona importante, soy una persona así y asá, tengo estos logros, etc. Y nos vamos al extremo en una falsa identidad de pretender ser algo por la deficiencia de algo que no tenemos o no poseemos. O el otro lado es la situación en la que una persona se ve a sí mismo como impotente, como en medio de una marea y llevado por la corriente sin poder hacer nada en relación a su vida y a su destino, ¿no? O nos volvemos orgullosos y autosuficientes, o nos volvemos personas que nos vemos llevados porque no podemos luchar contra nuestras circunstancias, con nuestra propia vida, no podemos realizarnos como personas, como seres humanos. Pero recordemos que el Señor dijo en Génesis 1, 26 al 28, que Él nos creó a su imagen y semejanza.
cuando nuestros primeros padres pecaron, esa imagen y esa semejanza que tenía que ver con el carácter de Dios, ¿no?, con los genes de Dios, todos ustedes tienen genes de sus padres, y están manifestados en la estatura, en el color de la piel, en el color de sus ojos, está manifestado en ciertas habilidades, talentos que ustedes tienen. Son sus genes, los genes de sus padres. El Señor, cuando nos creó, nos hizo con sus genes, nos puso sus genes, nos puso su naturaleza espiritual. Pero cuando el hombre pecó, esa naturaleza se desvirtuó, se convirtió en una naturaleza pecaminosa. De una naturaleza santa, semejante a Dios, a su imagen y semejanza, con todo el potencial de una vida que es imagen de Dios, ¿no? Vamos a suponer que ustedes son hijos de 2 científicos. ¿Cómo serán sus genes? ¿Ah? Dicen ahorita que están tratando de unir genes de gente muy hábil, muy, ¿no?, la gente más hábil, la gente más, talentosa, ¿no?, en la ciencia, en el deporte, y están tratando de sacar hijos de esos genes. Ahora, cuando Dios nos creó, nos puso sus genes. Para que seamos semejantes a Él, para que seamos creativos como Él. Seamos creando con lo que Dios nos dejó en la naturaleza, en su mundo físico, pudiéramos seguir creando, ¿no?, lo que conocemos como la invención, ¿no?, los inventos, los grandes inventos de la historia, ¿no? Probablemente ustedes han visto cuando el hombre trató de aprender a volar, ¿no? Era un chiste, ¿no?, lo que hicieron para aprender a volar. Pero ahí estaba la creatividad, la capacidad de crear, de inventar, y la imagen y la semejanza de Dios estaba allí. Y entonces el hombre siguió desarrollándolo hasta que finalmente empezó a volar. Empezó a crear máquinas para volar. Pero lo fue perfeccionando, lo siguió perfeccionando. Hoy tenemos aviones que dice que rompen la barrera del sonido, ¿no? Entonces, aviones velocísimos, ¿no? Hoy se está hablando ya de la transportación. No sé si eso lo podrá hacer el hombre, no creo. Pero es una ambición del ser humano, ya no usar un vehículo, sino transportarse a través de la desintegración de la materia y volverla a hacer aparecer en otro lugar. La Biblia dice que eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando resucitó. ¿Se acuerdan? Entró sin que le abrieran la puerta y se fue sin que le abrieran la puerta. Podía entrar y salir de cualquier lugar. Su cuerpo era espiritual, pero a la vez se le podía ver, se le podía tocar, podía comer. Y el mismo Señor, sin ningún traje espacial, la Biblia dice que subió al monte con los discípulos y luego ascendió. Y ellos lo vieron, más de 500 personas vieron cómo el Señor ascendió hasta que desapareció de su vista. Y la Biblia dice que fue llevado desde la tierra hasta el trono de la presencia de Dios. Ahora, cada científico que va descubriendo cómo poder observar mejor el universo con un aparato mucho más potente, dice que siguen habiendo galaxias y siguen habiendo galaxias. Y ya algunos están un poco desanimados porque siguen habiendo galaxias, no encuentran el final. Entonces algunos ya están medio desanimados, dice, ya creo que mejor no, porque esto parece infinito. Pero la Biblia dice que no es infinito, es una creación. Pero es tan grande y por encima de esa creación está el reino invisible de Dios, el trono de Dios, el templo de Dios, los ángeles de Dios están allí. Pero Dios lo dotó al hombre y lo diseñó para desarrollar cosas, crear cosas, ser creativo, porque Dios puso en el hombre y en la mujer, en la humanidad, su imagen y su semejanza. Por eso es verdad decir que en realidad ni usted ni yo nos conocemos en el potencial que realmente tenemos. Si somos imagen y semejanza de Dios.
Y creemos que somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces hay un tremendo potencial que todavía no se ha descubierto. ¿Ustedes creen que cuando el expresidente Toledo era niño, vivía ahí por un pueblito en la sierra, Cabana, ¿ustedes creen que sus padres ahí en ese pueblito en la sierra y él en ese pueblito en la sierra creía que un día iba a llegar a ser presidente? Yo creo que no. Pero ahí estaba el potencial, el diseño de la creatividad, de llegar a estudiar, el potencial de ser un hombre con capacidades que podían ser desarrolladas. Y se fue a la mejor universidad del mundo, becado, ¿no? Y ahí empezó, o desde un poco antes empezó su preparación. Algunos de sus hijos pueden llegar a ser presidente. Y los que son jóvenes, yo diría que alguno podría llegar a ser presidente también. Ahí está el potencial. La Biblia dice que somos reyes. Esto significa que Dios nos ha hecho gobernantes, que gobernemos sobre nuestras circunstancias, que ninguna circunstancia mala en la vida destruya nuestra vida. Fuimos creados para vencer las circunstancias. Fuimos creados aún para vencer lo natural por medio de lo sobrenatural. La Biblia enseña que ese potencial y esa autoridad y poder de ser reyes se manifestó en Cristo como nuestra imagen y semejanza de parte de Dios. Es decir, que así como Adán, el primer hombre creado, fue imagen y semejanza de Dios, Jesucristo también fue el segundo Adán, dice la Biblia, así lo llama, el segundo Adán. O sea que lo que no pudimos ver en Adán por el pecado, la Biblia dice que en Cristo lo podemos ver. Y el gobierno que tuvo Cristo como representante nuestro y como muestra de lo que es el gobierno que Dios nos ha entregado como reyes, o la identidad como reyes, es que Él pudo caminar sobre las aguas. Es decir, las leyes de la naturaleza aún no podían ser un impedimento para hacer lo que Él quería. Si Él quería ir de un lugar a otro y no había una barca, no había ningún problema. Él podía caminar sobre las aguas. El poder de gobierno. Si Él quería y veía a una persona por el tiempo que no podía ser curada, como por ejemplo la lepra no podía ser curada en aquel tiempo, el Señor obró con poder sobre la lepra, con un poder sobrenatural para sanar a los leprosos. Aun cuando vio gente que iba a enterrar a alguien y el Señor se identificó con su dolor y la necesidad de las personas que quedaban vivas, los resucitó. Ahora, cuando hablamos de nuestra identidad, Cristo es nuestra identidad. Es su identidad. Es mi identidad. Pero el enemigo constantemente en la vida diaria nos hace ver que nosotros no podemos. Y si podemos, hacemos así. Porque la Escritura y el Señor Jesús enseñó que el enemigo solo viene para matar, hurtar y destruir. Y tenemos que continuamente vernos en nuestra identidad. Dios nos ha dotado, nos ha diseñado ahora en Cristo para gobernar como Él gobernó sobre la naturaleza, sobre su creación, pero lo más importante, sobre nuestras propias vidas. Porque hay gente que es dominada por sus pasiones, por sus deseos, y no está gobernando su vida. Y por eso es que finalmente el exceso de una vida no en un plano, digamos, de sobriedad y de dominio propio, va llevando a la gente a morir a temprana edad. Hoy sabemos que los niños, y ahí no recuerdo ahorita el porcentaje, pero hay un porcentaje bastante grande aún en la niñez sobre alcoholismo.
drogadicción, vida sexual, niños y niñas en el Perú. No estoy hablando de Estados Unidos. Una vez hicimos un estudio para un campamento que tuvimos de jóvenes y recuerdo que vimos esas estadísticas. Entonces la vida se está acortando porque con ese tipo de vida la gente va a enfermarse más rápidamente y va a morir más rápidamente. Entonces la sabiduría de Dios en su palabra es para ayudarnos a que nosotros podamos vivir la vida plena que el Señor trajo, el Señor Jesús, trajo y restauró para nosotros. Uno de esos aspectos es nuestra identidad. Es empezar a mirarnos y a vivir de esa manera. A pedirle al Señor que nos ayude a tener dominio, gobierno sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad, sobre nuestro cuerpo. Tener dominio, tener control. Y el poder de Dios está allí para darnos ese poder para nosotros gobernar sobre nuestra vida. Pero también el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cada creyente es un sacerdote, es alguien que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Esencialmente eso es un sacerdote. En la antigüedad, los únicos que tenían acceso directo a la presencia de Dios o podían lograr entrar a la presencia de Dios eran los sacerdotes. El oferente se quedaba a la entrada nomás. Solo el sacerdote entraba al lugar santo. Y solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Y nadie, aún entre los paganos, los sacerdotes paganos, nadie que no fuera sacerdote no podía entrar. Los sacerdotes eran tremendamente privilegiados en las culturas paganas. Por ejemplo, la Biblia dice en el tiempo de José, cuando José fue llegó a ser segundo después de Faraón. ¿Se acuerdan del sueño de las vacas y las espigas? El sueño que tuvo José. Llegó a ser gobernante de Egipto. ¿Y cuál fue el mayor premio que el faraón le dio a José? Aparte de darle una buena casa, de hacerlo gobernador, ¿sabes cuál fue el mejor premio que el faraón le dijo que le daba a José? La esposa del sumo sacerdote. Perdón, la hija del sumo sacerdote de Faraón. O sea, el mejor premio. Lo mejor que podía darle Faraón, aparte de la autoridad, era la esposa del sumo sacerdote, la hija del sumo sacerdote de esa nación, poderosa en aquel tiempo. Y la Biblia dice que cuando todos estaban de hambre, los únicos que no tenían o tenían para comer eran los sacerdotes. O sea, era una clase muy privilegiada. Y lo mismo en el tiempo, como señala el Señor en cuanto a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Bueno, es fascinante estudiar la Biblia, estudiar la parte del sacerdocio en la Biblia. Es sumamente fascinante todo lo que Dios nos enseña acerca de los sacerdotes. Por eso es que yo podría volver con ustedes y empezar a estudiar el sacerdocio en el libro de Levítico y podríamos pasarnos meses estudiando lo que es el sacerdocio. Yo estoy tratando de resumir y hablar de lo que es el sacerdocio en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio tiene que ver con ofrecer sacrificios espirituales, ya no sacrificios de víctimas, de animales. En el caso de los paganos, ofrecían la vida de sus hijos. Había un dios que se llamaba Moloc, y los paganos ofrecían a Moloc sus propios hijos. Los ofrecían en holocausto, o sea, los quemaban vivos. Después de matarlos, los quemaban vivos. Y esa era una ofrenda que hacían los paganos en relación a su dios Moloc. La Biblia enseñaba que el sacrificio debía ser a través de un animal. Por supuesto, tenía que ser el mejor animal, el primogénito de todos los animales y el mejor de ellos, el más gordo.
no se ofrecía cualquier animal. Dios dio indicaciones específicas sobre cómo debía ofrecerse el animal. Vamos a ver ahora, espero llegar, que no solamente era el animal, había una libación que se ofrecía en el sacrificio. Y vamos a explicar qué significa eso, que se habla en el Nuevo Testamento, de la vida del creyente también, que debe ser ofrecida en sacrificio y libación. Pero eso tiene que ver con cómo el Señor enseñó que un sacerdote debía ministrar. Entonces, los sacrificios que hace un sacerdote, su identidad de un sacerdote en el Nuevo Testamento, tiene que ver entonces con sacrificios espirituales. Pero, ¿qué es un sacrificio? La semana pasada vimos que un sacrificio es una ofrenda. La palabra sacrificio es ofrenda en la Biblia. O sea que cuando la persona venía para tener comunión, para que el Señor lo perdonara de sus pecados, y eso, después de hacer el sacrificio, pudiera tener una relación de comunión con Dios, porque ese era el propósito de acercarse con un animal en sacrificio, era traer una ofrenda. El animal era una ofrenda para el Señor. Sacrificio es ofrenda. Era traer una ofrenda a través de un animal para ofrecer al Señor, para que el Señor perdonara sus pecados y la persona pudiera restablecer su relación con Dios, porque el pecado rompe nuestra relación con Dios. Entonces Dios enseñó la manera cómo acercarse a través de la ofrenda o el sacrificio de un animal, donde era degollado, su sangre era derramada, la persona ponía sus manos sobre el animal para que los pecados de esa persona fueran transferidos o fueran hechos, digamos, a través de ese acto perdonados, la persona pudiera ser perdonada de sus pecados. Entonces era un sacrificio, pero era un sacrificio de un animal. En el Nuevo Testamento dice que el sacerdocio del creyente, que es parte de su identidad en Cristo, es también ofrecer sacrificio, es decir, ofrecer ofrenda al Señor. Pero es una ofrenda espiritual, es decir, una ofrenda de un espíritu que ha nacido de nuevo bajo la influencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Adán pecó, murió, pero cuando leemos, Adán vivió más de 900 años. Entonces, ¿qué murió? Murió el espíritu de Adán. Y el espíritu era lo que le permitía a Adán tener una relación de comunión con Dios. Entonces, cuando Adán pecó, su espíritu murió, perdió su relación con Dios. Y desde allí la Biblia dice que todo descendiente de Adán nace sin una relación con Dios. Por eso es que tiene que haber un día en que nos encontremos con el Señor mediante su palabra y podamos llegar a ser perdonados de nuestros pecados y nuestra relación nuevamente se conecte con Dios. Y a eso la Biblia le llama el nuevo nacimiento, ¿no? Nacer de nuevo. No es físicamente, sino tener nuevamente el espíritu que tenían nuestros primeros padres y que les permitió tener una relación con Dios. Y luego, en ese espíritu, viene el Espíritu Santo para vivir con el espíritu renacido, con el espíritu nuevo que Dios nos ha dado para tener comunión con Él. Entonces, es una ofrenda espiritual, es una ofrenda que nace de esa nueva vida. El que no ha nacido de nuevo no puede ofrecer sacrificios espirituales. Por eso lo que ofrece una persona que no ha nacido de nuevo, ofrece obras, hace obras. Por esas obras, por esos sacrificios que hace o ofrendas que hace de tiempo, de dinero, etcétera, cree que por eso él va a alcanzar el ser salvo o alcanzar la gracia de Dios. Pero la Biblia dice que no se puede alcanzar la comunión con Dios por ofrecer sacrificios de obras, sino por medio de sacrificios espirituales. Es decir, repito, las acciones del espíritu humano
pero un espíritu renacido, que ha nacido de nuevo bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo usted se da cuenta que no está haciendo un sacrificio espiritual? Cuando usted está haciéndolo en su mente, en sus emociones y en su voluntad. Cuando es del Espíritu, es conforme a la palabra, el Espíritu toma la palabra y conforme a la palabra empieza a desarrollar ofrendas para el Señor. Entonces, el sacrificio espiritual es una ofrenda que traemos al Señor de nuestro espíritu influenciado por el Espíritu Santo. Ahora, veamos lo que nos quedamos la semana pasada, las varias clases que hay de sacrificios espirituales. Antes de pasar allí, quería leerles el otro pasaje de Romanos capítulo 15, versículos 16, Romanos 15, 16, donde Pablo habla de que él es un sacerdote. En el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 16, Pablo dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo, ministrando a la manera de sacerdote el evangelio de Dios. Esto nos enseña de que Pablo vio su ministerio como un ministerio sacerdotal. Y eso es lo que nosotros también tenemos que entender, que nuestra vida es también un ejercicio sacerdotal para los que somos creyentes. Y en este ejercicio de ofrecer o hacer ofrendas espirituales a Dios, de nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo a Dios, en Hebreos 13:5, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos ayudan a ver cuáles son esos sacrificios espirituales, porque la pregunta es, bueno, voy a hacer ofrendas espirituales a Dios, pero ¿cuáles son esas ofrendas espirituales que debo traer al Señor? Esa ofrenda es traer al Señor de mi espíritu y el Espíritu Santo para el Señor. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 13, en el versículo 15, el Señor nos revela, Hebreos 13:15, el Señor nos revela allí lo siguiente: por tanto, nos está hablando a los creyentes, por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificios de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Se nos llama, se nos exhorta a los creyentes a ofrecer sacrificios de alabanza. Ofrecer ofrendas de alabanza al Señor. Cuando la Biblia habla de ofrenda, no solo habla de una ofrenda material, también habla de la ofrenda de nuestra alabanza a Dios. Eso es un sacrificio espiritual de un creyente. Eso es parte de ser un sacerdote para el Señor. Presentarle al Señor ofrendas de alabanza. Por ejemplo, cuando un creyente dice, dice, el pastor va a predicar a las 12:30, voy a las 12:30. No está desarrollando un ministerio sacerdotal cuando viene a la iglesia. Porque el sacerdote hace la ofrenda de alabanza al Señor primero, antes de escuchar el mensaje. O sea, viene para ofrecer ofrendas de alabanza al Señor. Por eso el culto debemos empezarlo juntos, porque vamos a ministrar como sacerdotes al Señor en alabanza, porque ese es parte del privilegio de un sacerdote, el ofrecer ofrenda de alabanza al Señor. Y esa ofrenda de alabanza, dice la palabra, que debe ser ofrecida continuamente. Es decir, que no solamente se hace en el templo,
que es ofrecer alabanza continuamente. Que donde quiera que usted va, tiene que ser un sacerdote. Tiene que estar alabando al Señor. Usted puede estar cocinando y puede estar alabando al Señor. Usted puede estar en la ducha y puede estar alabando al Señor. Usted puede ir en un transporte público o su propio transporte y usted puede estar alabando al Señor continuamente. Cuando usted se acuesta, haga una ofrenda de alabanza al Señor. Cuando usted se levante, haga una ofrenda de alabanza al Señor. Cuando usted haga su trabajo, hágalo como una ofrenda de alabanza al Señor. Eso es lo que está diciendo, que así usted viva su sacerdocio. Porque si no lo hace, entonces usted no va a estar viviendo la identidad de un sacerdote. Y se está perdiendo bendiciones de Dios, porque al final lo que Dios quiere es que usted esté en una relación de comunión con Dios para que el pecado no domine su vida, sino que usted pueda, al ofrecer sacrificios continuamente, ofrendas de alabanza continuamente al Señor, usted sea guardado del pecado y viva una relación de comunión y de intimidad con el Señor en cada momento. Que usted pueda percibir la presencia de Dios. Y dice que esa alabanza debe ser confesando su nombre. Entonces, alabar es reconocer a Dios o atribuirle a Dios el valor y el mérito que Él tiene por lo que Él es y por lo que Él hace. Usted ha visto el valor y el mérito que le dan, por ejemplo, al presidente de la República, por su investidura, como representante nuestro de la nación. ¿No? Sería una falta de respeto lo que mucha gente hace, ¿no? Que el presidente, por ejemplo, el presidente Toledo, por ejemplo, le han puesto sobrenombres, apodos, ¿no? Y así a los presidentes les ponen sobrenombres y apodos. Pero eso no sería atribuirle el valor y el mérito que esa persona tiene por su investidura. Nosotros no deberíamos hacer eso. Deberíamos alabar la investidura del señor presidente, porque nos representa a nosotros. Hablar mal de él es como hablar mal de nosotros mismos, porque él es el que nos representa. Es como que usted nombra a un representante legal y cuando viene y alguien le dice, ¿quién es tu representante? Fulano de tal. Sí, pues es un mentiroso, un vago, un delincuente, un ratero, un ladrón. Dice, entonces, ¿por qué lo tienes como representante? Sería ilógico hablar mal de nuestro representante. Pero a veces no pensamos, o la gente no piensa y hace eso. Pero lo que se debe hacer a Dios cuando es una ofrenda espiritual es alabarlo. Cuando una persona empieza a destacar lo bueno de otra persona, dicen, ya no me alabes, dicen, ¿no? O ya no lo alabes. ¿Qué quieren decir? Que la persona está reconociendo los méritos, está reconociendo las cosas buenas de una persona. Alabar es eso, es venir al Señor y reconocer lo que Él es y lo que Él hace o lo que Él ha hecho. Y para eso la Biblia nos habla de que podemos reconocerlo a través de sus nombres. Cuando yo conozco los nombres de Dios, puedo alabarlo. Por ejemplo, la mayoría sabe que el Señor es su Salvador, pero no sabe que tiene 17 nombres más. El Señor es mi pastor, el Señor es mi sanador, el Señor es mi estandarte, el Señor es Jehová Jireh, mi proveedor, el Señor es mi santificador, el Señor es mi justicia, el Señor es mi Shaddai, mi Elión, mi Dios altísimo, Él es el Dios eterno, Él es el Roy, el Dios que todo lo ve, Él es Elohim, Él es Adonai, y cada nombre es una
revelación de Dios a través del cual podemos acudir y a la vez podemos alabarle por ese nombre. Pero muchas veces nosotros pasamos muchos años en la vida de creyente como creyentes y no sabemos ni cuáles son los nombres de Dios, ni cómo si no sé su nombre, tampoco sabré cómo pedirle. Porque los nombres han sido dados para pedirle a Dios, para relacionarnos con Dios a través de ese nombre. Entonces, una forma de alabarle es reconocer sus nombres. Es lo que dice Hebreos 13:15, que confesemos su nombre. Luego también dice que alabarle es reconocer su carácter, sus atributos. Y la Biblia dice que Dios es santo, debemos alabarle porque es santo, debemos alabarle porque Él es bondadoso, debemos alabarle porque Él es recto, porque Él sí es justo, porque sí Él es misericordioso, sí Él sí es paciente, Él es sabio, Él es amoroso, Él es bueno, Él es fiel. Adorarle por su carácter, por lo que Él es. Adorarle por sus obras. ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios por la mascota que usted tiene? Si es que le gustan las mascotas. Pero toda la creación son la obra de Dios. Y no tengo una mascota si lo va a tratar como un esclavo, ¿no? Porque no fue creado para ser un esclavo de una persona. Fue para ser útil, fue para ser también amado, porque es parte de la obra de Dios. Entonces debemos también alabar a Dios por todas sus obras. Usted ha tomado desayuno hoy por las obras de Dios, porque alguien sembró y porque esa semilla creció y se convirtió en un vegetal, se convirtió en una planta, se convirtió en un fruto, se convirtió en una menestra, etc. El pan que usted se llevó a la boca es una obra de Dios, es parte de su creación. Y por eso le damos gracias al Señor cuando comemos un alimento, porque estamos reconociendo su obra. Las obras de lo que ahí es lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. ¿Cómo alabarlo? La Biblia habla de muchas formas de alabar al Señor. Una de ellas es cantando. En el capítulo 13 dice de Hebreos 13:15, dice que lo hagamos con frutos de labios. Y eso tiene que ver con el canto, la expresión de nuestros labios, con canto. Pero la Biblia habla de aplaudir, de danzar, de saltar, alabando a Dios, ¿no? Así como cuando dicen gol y la gente salta, ¿no? Por un gol. Por una persona que pateó y hizo un gol. La Biblia dice que debemos saltar alabando al Señor, que debemos remolinear alabando al Señor, que debemos brincar alabando al Señor. Bueno, cuando tengamos más espacio ya no vamos a poner sillas. El culto va a empezar sin sillas. Beneficios de alabar a Dios. La Biblia habla que alabarle al Señor traerá gozo, traerá paz y nos permitirá también percibir su presencia en nuestra vida. Alabar al Señor es un sacrificio espiritual, una ofrenda del Espíritu para el Señor. Alabar al Señor, hacer sacrificios espirituales a Dios también tiene que ver con lo que la Biblia llama aquí en el capítulo 13 de Hebreos, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios, ahí está la palabra, sacrificio. Dios dice que también un sacrificio espiritual es que no nos olvidemos de hacer el bien ni hacer la ayuda mutua, porque de tales sacrificios, de tales ofrendas espirituales se agrada el Señor. ¿De qué ofrendas espirituales se agrada el Señor? Se agrada el Señor de hacer el bien y la ayuda mutua. El hacer el bien, el ayudarnos mutuamente o ayudar a otra persona, el Señor dice que es una ofrenda que a Él le agrada.
Por eso es que nosotros debemos ser personas que ayudamos a otros. Porque esa es una ofrenda que usted hace al Señor. Cuando usted ayuda a alguien, usted está haciendo una ofrenda al Señor. Quizá la persona no le retribuya, no le diga nada, pero usted está haciendo una ofrenda al Señor. Cuando usted haga el bien por otra persona, sepa que está haciendo una ofrenda al Señor. Cuando usted ayuda a alguien. Cuando usted le hace un favor a alguien, usted está haciendo una ofrenda. Es decir, si usted trabaja en su trabajo, ¿no? Hace más cosas de las que su trabajo le pide, eso ya sería hacer algo extra, hacer el bien por algo, y el Señor lo está contando como una ofrenda para Él. Y de eso dice el Señor se agrada. Y como Él se agrada, el beneficio va a ser que usted va a recibir recompensa del Señor. Porque la Biblia dice que si usted le agrada, el Señor lo va a recompensar. Vamos a ver eso dentro de un momento. Entonces, el hacer el bien, el ayudar a otros, es una ofrenda que agrada al Señor. Eso dice Hebreos aquí 13, 16. Y significa, ¿qué significa ayudar? Ayudarnos mutuamente. Significa compartir con el hermano en la fe en sus necesidades. Muchas veces cuando vemos la necesidad de otro, debemos ayudar a esa persona en necesidad. Es compartir con alguien que no puede recompensarnos. O sea, la gente, por ejemplo, en el mundo, hace algo a alguien, pero esperando que un día esa persona, lo más pronto posible, le devuelva el favor que le está haciendo. Incluso ustedes ven, ¿no? En el mundo político le da una tarjeta y le dice, aquí está mi tarjeta, pero cuando yo necesite de ti, también harás lo mismo por mí. Eso es que la persona hace un favor esperando que lo recompense. Cuando la Biblia habla de ayudar a otra persona, dice que no esperes, lo hagas esperando una recompensa. Simplemente que lo hagas porque lo estás haciendo como una ofrenda para el Señor. Tú no le puedes cobrar a alguien si le estás haciendo una ofrenda al Señor, ¿no? Entonces lo haces de esa manera, solamente como una ofrenda al Señor. Esto en la Biblia significa que puede ser una ayuda material, puede ser una ayuda con dinero, puede ser una ayuda en víveres, puede ser una ayuda en ropa, puede ser una ayuda en medicinas, etcétera. Diferentes formas de ayuda cuando una persona tiene una necesidad. Y cuando tú lo haces, entonces, dependiendo o por el Espíritu Santo que pone eso en tu espíritu, entonces eso se constituye en una ofrenda espiritual al Señor cuando tú lo estás haciendo con otra persona. También, según lo que Pablo nos enseña, utiliza la palabra sacrificio aquí en Filipenses. Voy a leerles ese versículo. También Pablo habla que cuando una persona suple las necesidades, no solo de un hermano, sino en este caso ya de un ministro del Señor Jesucristo, usted está haciendo una ofrenda espiritual para el Señor. Usted la está dando al ministro, pero en realidad Dios dice, tú me la estás dando a mí como ofrenda. La ofrenda es al Señor. Dios la toma como una ofrenda para Él. Y eso nos enseña Filipenses capítulo 4, versículos 16 a 19. Pablo les escribe una carta a los filipenses y les dice, porque aún en Tesalónica enviaron dádivas enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades, dice Pablo. Le está hablando a los filipenses. Enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Y dice Pablo, no es que busque dádivas cuando les digo esto, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo, tengo abundancia, estoy abastecido, habiendo recibido de Epafrodito, un hermano que ellos habían enviado donde se encontraba Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios.
O sea que cuando Pablo recibe esta ofrenda de los hermanos, él dice, no lo han hecho a mí solamente, sino que han hecho una ofrenda al Señor. Y Pablo menciona entonces que la ofrenda de ellos es aroma fragante, sacrificio aceptable y agradable al Señor. Y luego viene la recompensa y entonces Pablo le dice a estos hermanos, y mi Dios proveerá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces le habla que esa ofrenda que han hecho por él, el Señor les va a dar de acuerdo también a su riqueza en gloria. O sea, la persona que lo hace, el Señor le promete bendecirlo. Pero se hace también entonces sacrificios espirituales cuando ofrendamos o a los hermanos damos una ofrenda de ayuda económica y cuando suplimos las necesidades de los ministros de Dios. Bien, otra característica o sacrificio espiritual que menciona el Nuevo Testamento, ustedes se dan cuenta que los versículos hablan de sacrificios, es también la intercesión. La intercesión es otra ofrenda espiritual que Dios nos ha dado a los que somos sacerdotes. Esta ofrenda espiritual está enseñada, que es la intercesión, en el Nuevo Testamento de muchas maneras y también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se menciona en Hebreos 10:19, dice, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dice que el creyente puede entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él, el Señor Jesús, inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavados con agua pura. Entonces la Escritura nos enseña que otro sacrificio o ofrenda espiritual para el Señor es ser intercesores. Ser intercesores. Un sacerdote o a un sacerdote lo va a caracterizar, como dice aquí la Escritura que hemos leído, el tener libre acceso a la presencia de Dios, y eso es para interceder. Pero ¿qué es interceder en la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia enseña cuando dice que un sacerdote es un intercesor? Pues está diciendo que es alguien que se acerca a Dios para suplicar con perseverancia a favor de otras personas. Cuando usted empieza a orar, pedirle al Señor, se acerca al Señor para suplicarle con perseverancia, porque es hasta que la persona reciba la bendición, entonces usted está siendo un intercesor. Y la Biblia nos enseña que tenemos libre acceso para ir y pedirle al Señor. Y este entonces es otro sacrificio espiritual u otra ofrenda que el Señor también se agrada cuando nosotros lo hacemos. Esto no es solamente para un grupo de personas en la iglesia. Si somos sacerdotes todos nosotros, entonces todos nosotros debemos desarrollar también como sacerdotes un ministerio de intercesión. Porque eso va a traer también beneficios a nuestra vida, beneficios de comunión con Dios y beneficios de ver respuestas de Dios a nuestra intercesión. Uno se alegra cuando ha estado intercediendo por alguien y luego ve que el Señor cumple esa palabra en la persona. Y muchas veces nos quedamos sorprendidos porque nos damos cuenta que la persona que lo ha recibido, en realidad lo ha recibido en tal gracia que no merecía recibirlo. Pero Dios, por la intercesión, ha hecho que la persona reciba aquello que la persona tenía como necesidad. Recuerden que como reyes no debemos conformarnos a las circunstancias, debemos vencer las circunstancias, debemos gobernar sobre nuestras circunstancias. A través de la intercesión podemos gobernar
las circunstancias de la vida de otras personas, pidiendo, suplicando al Señor a favor de otras personas. Ahora, ¿por qué interceder? Si vamos al Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña, o el Señor nos enseña, por ejemplo, en Ezequiel 22:30, que el Señor, nuestro Dios, siempre está buscando gente que interceda. Gente que sea sacerdote, intercesor, que como sacerdote pueda interceder delante de la presencia de Dios. En el capítulo 22 de Ezequiel, en el versículo 30, el Señor dice: busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Y es un tremendo versículo, porque está diciendo que Dios está buscando intercesores. ¿Por qué está buscando intercesores? Porque dice que la tierra está en juicio y si hay intercesores, Dios no la va a destruir. Es decir, muchas veces podemos ver la vida de algunas personas yendo por un mal camino. Si nosotros oramos por esa persona, en vez de que ese mal camino, como consecuencia lógica, lo lleve a una destrucción de la vida de esa persona, si intercedemos, dice, Dios va a librar a esa persona de esa destrucción. ¿Cuántas veces, no sé, seguramente en su vida cotidiana usted habrá visto ejemplos de personas que han muerto porque nadie se interpuso entre esa persona en oración para que esa persona sea librada de lo malo que estaba haciendo? Por ejemplo, ayer conversaba con una persona y la persona me decía: yo tuve un amigo y este amigo sufría de problemas bronquiales. Y un día un amigo era gente del mundo, no creyente. Entonces un día una amiga le pidió ser el padrino de su hijo y este chico aceptó, pero eso significaba una gran borrachera, porque en el mundo es así, ser padrino de un niño, pues eso termina en una fiesta, en una borrachera. Y bueno, ustedes son jóvenes, pero los que no son jóvenes saben que antes las fiestas duraban esos días, había borrachera y borrachera y borrachera y tras borrachera. Y este chico sufría de los bronquiales muy fuertes. Y le habían advertido que tenía que cuidarse porque él podía morir. Podía en algún momento no respirar bien y morir. Entonces, en la gente por buscar a Dios. Porque la lucha para acercarse a Dios. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque hay un sistema espiritual en el mundo gobernado por Satanás que nos pone impedimentos continuamente. Hay un mundo espiritual satánico que nos impide continuamente acercarnos a Dios, venir a la iglesia, estudiar la Biblia. Siempre vamos a estar tan ocupados que no tendremos tiempo ni para orar, no para no ser intercedores, para no ser adoradores.
siempre estaremos ocupados. Y si lo hacemos un minuto, una cosa muy reducida de tiempo, y el resto del tiempo nuestra vida está agitada. Y de repente nos miramos al espejo y ya tenemos 50 años o 60 años. Y nos damos cuenta que la vida se nos fue. Y eso es terrible. Entonces, tenemos impedimentos espirituales, pero también tenemos impedimentos de nuestra propia naturaleza. Porque la Biblia dice que la naturaleza del ser humano, así como hemos nacido en Adán, esa naturaleza es una naturaleza de muerte. Es decir, quiere vivir separada de Dios. No quiere vivir en una relación con Dios. Por eso es que usted se da cuenta, si usted quiere ver, por ejemplo, una película, usted se sienta 2 horas, va y paga, y algunos pagan hasta 30 soles, creo, por esos cines donde... 3D. ¿Cómo se llama? 3D, ¿ya? Ese tipo de películas, y se sientan, ¿no es cierto? Pero no solamente en la película, en la canchita y la gaseosa, usted se gasta fácilmente 50 soles en ir al cine. Y eso que estoy hablando que va solo. Si va acompañado, ya la cosa sale peor. Y usted feliz, pero a ver que yo lo invite para que vea una película acerca del Señor. Ay, tengo flojera, no sé por qué, pero me da flojera salir. O a ver, lea 2 horas la Biblia. Su cuerpo de muerte le dice, ay, estoy cansado. Te empieza a leer y ya se cae de sueño. Prende la televisión y los ojos se le abren como focos de 1000. Pero lee la Biblia y se reduce sus ojos a un foquito de esos de linterna chiquita. Y se empiezan a cerrar y ya no puede leer la Biblia. ¿Se da cuenta? O sea, su naturaleza humana no quiere buscar a Dios. Siempre tiene excusas. Siempre tiene excusas para no acercarse a Dios. Así es la naturaleza humana. Por eso decimos que aún el creyente lucha, pero Dios dice que pidamos un avivamiento, que Dios nos despierte, que nos dé deseos por las cosas de Él. Y entonces Dios lo enviará. Y esa es la esperanza para tener una vida en la cual realmente deseemos amar las cosas de Dios. Cuando no hay un avivamiento, nos gana el cansancio, nos gana el trabajo, nos gana todo. La verdad es eso, nos gana todo. Pero cuando hay un avivamiento, cuando hay un despertar espiritual en la vida de una persona, siempre está deseoso, siempre quiere leer la Biblia más, siempre quiere orar más, siempre quiere alabar al Señor más, siempre quiere ir a la iglesia, siempre quiere estudiar la Biblia, siempre quiere estar en la iglesia. Por eso algunos le dicen, ya lleva tu cama mejor a la iglesia. Porque tienen ese anhelo, ese deseo, y hablan de Cristo a las personas, y traen la gente a la iglesia, porque quieren que ellos conozcan lo que Él conoce o lo que Él siente. Ellos también su familia pueda experimentar lo que Él siente, lo que Él está viviendo. Ese es un avivamiento. Y un avivamiento hace que la iglesia crezca a números incomprensibles, porque la gente empieza a venir al Señor, a venir al Señor. Ustedes han leído el libro de Jonás. En 3 días, ¿cuánta gente se convirtió cuando Jonás predicó en Nínive? 120,000 personas. Eso es un avivamiento. Usted se imagina que en 3 días de campaña todo el distrito se convierte, el alcalde, los policías, todo. Eso es lo que puede suceder en un avivamiento. Dios le dice a Habacuc, al profeta Habacuc, dile a mi pueblo que oren por un avivamiento, que oren para que yo me muestre en mis señales, en prodigios y en milagros sobre la nación, para que la nación sepa quién soy yo, para que mi fama se extienda en toda la nación. Eso es lo que Dios le dice a Habacuc. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la esperanza. ¿Cuál va a ser la esperanza de las hijas de las hermanas o de los que tenemos hijos si no tenemos una iglesia llena de creyentes o mucha gente conociendo al Señor? Lo más probable es que el mundano le mueva los ojos y se case con un mundano. Ustedes mismos, los que son jóvenes y todavía no se han casado. Si no hay un avivamiento, el diablo va a tratar que usted se case con un mundano. Es verdad, eso pasa. Usted va a ser tentado en eso. Pero si la iglesia es grande, entonces hay muchos partidos.
Hay muchos con quien conversar, con quien dialogar, con quien compartir. Cuando yo me convertí en la iglesia donde yo estuve, hubo un avivamiento. Nosotros éramos alrededor de 100 personas, jóvenes éramos, creo, 6, 7 jóvenes nada más. Y el Señor trajo un avivamiento. Y la iglesia empezó a crecer, un año y medio y éramos 2.000 personas. Al año éramos como 400 jóvenes, de 6, 7 personas, de jóvenes. Es un gran avivamiento. La iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La gente amaba al Señor. Yo me acuerdo, yo salía de mi trabajo a creo que eran las 6 de la tarde, 6:30. En ese tiempo se trabajaba de lunes a viernes y me iba a la iglesia. Y ahí me encontraba con los jóvenes, ¿no? Un montón de jóvenes. Los sábados, era nuestra fiesta. Vigilia los sábados para domingo, hasta que un día el pastor nos reprendió públicamente y dijo, a estos jóvenes que están haciendo vigilia de sábado para domingo, háganla de viernes para sábado, pero no de sábado para domingo, porque en el culto se me están durmiendo. Porque llegaban de la vigilia, bueno, de sábado para domingo, y llegaban al culto y algunos llegaban medios con la vigilia encima. Habíamos estado orando toda la noche. En las calles la gente se abrazaba y oraba, clamaba, la gente se arrodillaba en las calles allí. Así pasó cuando yo me convertí al Señor. Entonces algo maravilloso, ¿no? Algo tremendamente. Chicos que estaban estudiando su carrera en la universidad la dejaron y entraban al pastorado y ahorita son misioneros en diferentes partes del mundo, son misioneros. Su vida cambió, se entregaron totalmente al Señor y cambió el destino de ellos y cambió todo en sus vidas. Algunos que llegaron como drogadictos se convirtieron al Señor, dejaron las drogas y se volvieron pastores, llegaron a ser pastores. Entonces hubo mucha restauración. Ustedes no se imaginan lo que pasa en un avivamiento. Se puede convertir toda una ciudad y se convierte en miles de personas, miles de miles. El otro día estaba leyendo que en un lugar en Brasil se habían convertido 2 millones de personas en un avivamiento que había habido. 2 millones. Usted se imagina que de 40 que somos crezcamos a 2 millones en un avivamiento que puede ser solamente de 1 año o 2 años. Pero eso está pasando en el mundo. Pero hay gente, cuando usted va a esas iglesias, 24 horas están orando. Usted va a la iglesia y encuentra gente orando a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, así. Las 24 horas la gente está yendo a orar para traer un avivamiento. Hay una que he escuchado que está haciendo 7 meses. ¿Sí? Y la gente va a orar a la iglesia. O se unen en oración los creyentes y continuamente, en vez de hablar de las cosas malas que pasan, se ponen a orar. Entonces Dios quiere traer un avivamiento. Es la esperanza de nuestra nación, un avivamiento. La esperanza de que nuestros hijos puedan conocer al Señor profundamente va a ser por un avivamiento. La gente más dura se convierte en un avivamiento. Pablo se convirtió en un avivamiento que había en la iglesia. Él era perseguidor de la iglesia y se convirtió por el avivamiento. Un brujo se convirtió, según la Biblia. Bueno, no uno, hubieron varios. Sacerdotes se convirtieron, dice la Biblia, en el avivamiento. Entonces, ¿se dan cuenta? De repente la parroquia se convierte en una iglesia para el Señor. ¿No? Aquí la de Padua, por ejemplo, los conventos, aquí estamos llenos de conventos. Y probablemente en su distrito también. Entonces tenemos que orar a Dios por un avivamiento. La intercesión es parte de nuestro ministerio. Si no intercedemos, no va a haber un cambio en nuestra nación. Solo la intercesión va a traer eso. Y podemos ir a la Escritura y ver diferentes modelos de intercesores. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Abraham oró por que no se destruyera 2 ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de homosexuales en aquel tiempo. Pero no había 10 justos. Dios le dijo a Abraham, si hubieran 10 justos, no voy a destruir esas ciudades. Pero no había. Entonces esas ciudades fueron destruidas. Cuando el profeta Jeremías está predicando a Israel, en la época en que él predicó, el Señor le dijo a Jeremías, dile este mensaje a mi pueblo, que aun si Moisés y Samuel, ya ellos habían muerto, aun si Moisés y Samuel vinieran y me pidieran por esta nación, no los voy a escuchar.
O sea, Dios dijo que los grandes intercesores del Antiguo Testamento eran Moisés y Samuel. Porque le dijo, si aún ellos vinieran a interceder por este pueblo, yo no los voy a escuchar. Y de esa manera Dios dijo, Moisés y Samuel fueron los más grandes intercesores del Antiguo Testamento. Pablo fue un tremendo intercesor. Él habla mucho de la intercesión en todas sus cartas. Y el Señor Jesucristo, ni qué hablar. Juan 17 es uno de los pasajes donde Jesús intercede, hasta por usted. Hoy Jesús intercede, porque dice, oro por los que conocen la palabra y por los que conocerán la palabra por medio de ellos. Y ahí estamos nosotros. O sea, el Señor hizo una oración de siglos, de intercesión de siglos. Esta es la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y esta es la oración que Jesús está haciendo ahora en el cielo por nosotros. Jesús sigue intercediendo. Según Romanos 8:34 dice que Él sigue intercediendo por nosotros. Que cuando usted se arrodilla o toma un tiempo para interceder, el Señor está uniéndose a usted en la intercesión. Porque Él ya está intercediendo. Eso está en Romanos 8:34. Él es nuestro intercesor. Tenemos un gran privilegio de ser sacerdotes. Nosotros podemos cambiar los destinos de nuestra descendencia si oramos por un avivamiento, si intercedemos por un avivamiento. Podemos cambiar nuestra nación. En la Biblia se muestra eso y se ha mostrado a través de la historia. Yo podría hablarle de muchos avivamientos, he estudiado la historia de los avivamientos que ha habido y que están habiendo incluso en este tiempo en algunas naciones. Y Dios está cambiando ciudades y la visión es que el Señor cambie aún la nación entera. Pero tenemos que ser sacerdotes intercesores. Si no nos vemos como sacerdotes y practicamos la intercesión, entonces no podremos ver ese cambio. No habrá esperanza para nuestros hijos. La generación que viene, no habrá esperanza para ellos. Ahorita estamos estudiando el libro de Jueces, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Qué pasó con la siguiente generación después de Josué? No conocieron al Señor. Eso va a pasar con la siguiente generación si nosotros nos cambiamos el destino de esta nación. Si viene un avivamiento, habrá un cambio de estructuras, un cambio en toda la nación y nuestros hijos conocerán al Señor, nuestros nietos conocerán al Señor, nuestros bisnietos conocerán al Señor. Pero eso es si nosotros ejercemos el ministerio de sacerdotes. El Señor nos ayude realmente, nos ayude a poder ser intercesores.